Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Santiago 4, del 13 al 16. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Señor, damos gracias por tu palabra, quedamos en tus manos. Bendícenos hoy por medio de esta palabra, que yo sea claro para expresar este mensaje y que los hermanos tengan corazones dispuestos, oídos y ojos para recibir la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse, hermanos. ¿Están grabando? Seguro, ¿no? Listo, hermanos. Hoy vamos a ver este sermón que se llama No te jactes, no veo el tiempo, no te jactes del mañana, hermanos. No te jactes del mañana. Entonces, miren, hermanos, la gente vive haciendo planes. Pónganme mucha atención, hermanos, por favor. La gente vive haciendo planes, proyectos, planeando su vida. ¿Qué va a hacer la próxima semana? El próximo año, en 5 años, en 10 años, en 20 años. ¿Qué negocio hacer? ¿Dónde trabajar? ¿De qué va a vivir? ¿Qué va a estudiar? Las próximas vacaciones. Hasta el siguiente fin de semana estamos planeando. Pero, y no es que esté mal pensar qué vamos a hacer en cierto tiempo. El problema es cuando lo hacemos sin tener en cuenta realmente la voluntad de Dios, hermanos. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que más le conviene a nuestras almas, a nuestras familias, a nuestros hijos? El hombre vive planeando sin saber lo que será mañana, hermanos. Si estará vivo, si va a despertar al otro día. Se jacta el hombre del día de mañana. Está preocupado por atender lo terrenal y lo pasajero y no lo espiritual y eterno, hermanos. Piensen en el terremoto que pasó la semana pasada, hermanos. Seguramente la mayoría de las personas que ya murieron o que quedaron con muchos problemas y dificultades tenían una cantidad de planes para el otro día o para esa noche. Estaban haciendo muchas cosas y no es que esté mal, no es que uno diga, bueno, hoy tengo que ir a algún lugar, tengo que hacer esto. Eso es obvio que todos hacemos eso y no está mal. El tema es que nos olvidamos de Dios, nos jactamos del día de mañana. Si el Señor quiere, hermanos, es si el Señor quiere. Y cuánto el Señor, por lo menos a nosotros, en Bogotá nos ha mostrado. Hace 15, 20 días más o menos, usted sabe, murió una hermana de la iglesia. Estamos haciendo planes para la otra semana. Y la vida cambia de un día a otro, hermano, de un día a otro. Matthew Henry dice esto: ¿qué dados son los hombres mundanos y astutos para dejar fuera de sus planes a Dios? ¿Qué vano es buscar algo bueno sin la bendición y la dirección de Dios? La fragilidad, la brevedad e incertidumbre de la vida deben frenar la confianza vana y presuntuosa de todos nuestros proyectos para el futuro, hermanos. Podemos establecer la hora y el minuto de la salida y puesta del sol para mañana. Eso se puede saber con precisión. A tal hora, si usted mira, podemos saber que mañana lunes el sol va a salir a las 5:53 de la mañana. Eso se puede predecir. ¿No es cierto? Sabemos eso. Pero no podemos fijar la hora en que se disipará la niebla, por ejemplo. Aquí lo compara con la niebla. Es neblina. Podemos saber que va a ser un día lluvioso, pero cuando sale la niebla no sabemos cuándo se va a disipar. Eso nadie lo puede saber, hermanos. Tan corta y real y dada a marchitarse en la vida humana como la niebla, hermanos. Como la neblina. Y toda la prosperidad y placer que la acompañan. Pero la bendición, hermanos, escúchenme bien. La bendición eterna y el ay y la condenación
eterna serán conforme a nuestra conducta en esta vida pasajera. Eso sí, no hay nada que hacer. De acuerdo a lo que yo creí, y si viví conforme a eso que creí en Cristo, pues de eso depende. Si no creí en Cristo, o dije creer en Cristo y no viví conforme a eso, pues quiere decir que no era un verdadero creyente. Y conforme a eso, seré juzgado eternamente, hermanos. Siempre tenemos que depender de la voluntad de Dios, hermanos. Nuestros tiempos no están en nuestras manos, sino a disposición de Él. Nuestra cabeza, hermanos, puede estar llena de preocupaciones y pensamientos de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, pero la providencia a menudo confunde nuestros planes, hermanos. Y sí que pasa, y sí que lo hemos visto en las últimas semanas, por lo menos nosotros allá en Bogotá. Todo lo que pensemos y hagamos debe depender con sumisión de Dios, hermanos. Necio y nocivo es jactarse de cosas mundanas y proyectos futuros, porque eso producirá grandes engaños y resultará destructivo al final. Mira, hermanos, la cita de Santiago 4, del 13 al 17, es concordante con Proverbios 27:1, que la voy a mencionar muchas veces a lo largo del sermón. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No nos jactemos del día de mañana, hermanos. No nos jactemos. No es que no podamos hacer planes. Claro que debemos planear ciertas cosas en la vida. Pero, hermanos, realmente dependiendo de la voluntad del Señor. Y no como una muletilla, porque estamos acostumbrados a decir, si Dios quiere. Y realmente lo decimos sin realmente meditar que si Dios quiere. Realmente si Dios quiere. Ahora vamos a ver 3 capítulos, hermanos. En el primer capítulo vamos a ver los planes para el mañana. La gente cómo hace planes, inclusive nosotros. En el segundo capítulo vamos a ver, no sabemos lo que será mañana. Y en el tercer capítulo, no te jactes del mañana. Vamos al primer capítulo, los planes para el mañana. Y tomo el verso 13 de Santiago 4. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí describe a unos comerciantes, hermanos. Aquí Santiago le está hablando a la iglesia donde él estaba, en Jerusalén, y dentro de la iglesia había personas que eran comerciantes, es decir, compraban cosas y vendían. Eso no está mal, hermanos. Nosotros no estamos juzgando ese trabajo. Santiago tampoco está juzgando ese trabajo. Habían personas que eran comerciantes, mercaderes se podrían también llamar. Pero ellos hacían planes futuros tomando sus propias decisiones sin considerar la voluntad de Dios. Entonces, habían dentro de la iglesia personas que vivían del comercio. Tal vez artesanos, comerciantes, compraban, vendían, salían y vendían sus mercancías. Eso no está mal, hermanos. Eso no está mal. El tema era que lo hacían así como él dice. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Y no estaban considerando lo que el Señor quería. Dice Kistemaker, el comentarista bíblico de esta cita, de este pedazo, y más hacia nosotros. El pecado de no acudir a Dios en oración es de las ofensas más comunes que el cristiano comete. Es arrogancia, hermanos, es arrogancia. Santiago se dirige a un grupo específico de la iglesia, que son comerciantes. Santiago capta su atención con estas palabras. Les dice, vamos ahora. Es como lo que les dice, como si les dijera, oíd ahora, tengan cuidado, presten atención. Luego muestra lo que ellos dicen de ir de un lado a otro, de pasar un tiempo allí para hacer negocios y ganar dinero. Estas personas hay citas que son muy parecidas o similares, que nos muestran más o menos el mismo principio o el mismo pecado. Son como aquellos de los días de Noé y de Lot, ¿se recuerdan? Que su vida giraba en torno a sus asuntos terrenales. Recuerden lo que dice allá, que ellos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En Mateo, le estoy leyendo Lucas 17, del 26 al 29. Mateo dice, y no entendieron.
Sigue diciendo la cita de Lucas. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces, hermanos, no es que sea malo, insisto, por ejemplo, con la cita de Lot y Noé, comer, comían, vendían. Entonces, ¿no vamos a comer? Obvio que no. Casarse no está mal, eso es una bendición de Dios. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Comprar, vender no está mal, hermanos. Eso lo hacemos todo el tiempo. De hecho, dice que la marca La Bestia dice que no nos dejará ni comprar ni vender. Eso es algo malo, pero en sí hacerlo no está mal. Plantar, edificar, eso no está mal, hermanos. El asunto es que ellos vivían, hermanos, como si Dios no existiera. Hermanos, hay ateos, el ateísmo, ¿cómo se dice eso? El ateísmo no, el otro, se me fue. El otro es práctico. No, práctico o... Bueno, personas que mentalmente creen que son ateos. Pero hay otros que son prácticos, ¿no es cierto? Ateos doctrinarios, es decir, realmente creen que Dios no existe. Existen muchos así, ¿no es cierto? Es decir, el ateísmo. Son personas que realmente dicen ellos que no creen en Dios. Doctrinariamente no creen en Dios. Pero hay otros, hermanos, que son ateos prácticos, que son como podemos vivir muchas veces los cristianos. Decimos creer en Dios, pero en la práctica vivimos como si Dios no existiera. ¿Sí me entienden? Así vive la mayoría del mundo religioso. Van y dicen, sí, creen en Dios, pero nunca le preguntan realmente a Dios si Dios quiere que haga esto o aquello, ¿no es cierto? Entonces, ellos, igual que los comerciantes que menciona Santiago, hermanos, que no está, insisto, no está mal comprar, vender, hacer planes, viajar, ganar, viajar para conseguir dinero. Es decir, un comerciante hace eso, naturalmente de pronto tiene que ir a una ciudad, traer mercancía, venderla, eso en sí no está mal, ¿no es cierto? El tema es que para estos el dinero es más importante que el Señor. Hacían planes sin preguntarse cuál es la voluntad de Dios. Personas que vivían afanadas. Son personas que un día dicen una cosa, al otro día cambian de planes, están diciendo una cosa y están así. Son como las ondas del mar, las olas del mar, no se pueden estar quietos. Así vivían estas personas, abrumados por estas cosas. Y así podemos vivir muchas veces los cristianos. Son también como el rico insensato, que gastó su vida y esfuerzos asegurando sus posesiones futuras, ¿recuerdan? El rico insensato está en Lucas 12, 18 al 20, y él dice, esto haré. Está hablando de una parábola del rico, un hombre que tenía muchas posesiones. Y esa persona dice, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dirá mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, hermanos, este hombre estaba dedicando todo su esfuerzo, su mente, todas sus fuerzas a acumular para el futuro, para dejar una herencia tal vez a sus hijos. Ahí no menciona hijos, pero seguramente era para eso, a su familia. Entonces, hermano, mire, esta parábola nos muestra, entre otras cosas, que el hombre, así sea impío, porque este era un impío, el rico insensato, depende totalmente de Dios, hermanos. Dios puede llamarlo a cuentas hoy mismo si quiere. Dios nos puede llamar a cuentas a usted y a mí en este momento, o esta noche, o mañana, si Él quiere. Esa es una realidad, hermanos, que nosotros pasamos muchas veces por alto. Casi todo el tiempo diría que la pasamos por alto. Creemos que los que se mueren son otros, ¿no es cierto? Creemos que otros se mueren, le pasó al otro, ay, así sea alguien de la iglesia.
¿No es cierto? Muchas veces pensamos que no podríamos ser nosotros mismos. Hermanos, usted y yo no podemos añadir ni un minuto a nuestra vida. Es más, ni un segundo, hermanos, podemos añadir a nuestra vida. Esta noche podríamos morir, hermanos. Hoy podríamos morir. Eso es una posibilidad real. Eso no es irreal o es irreal. No. Todos los días muere gente. Usted sabe cuántas, ¿no? Yo se los he dicho algunas veces. 155.000 personas mueren diariamente en el mundo. 155.000 personas mueren a diario en el mundo. Es algo, lo más común del mundo es que alguien muera. Eso es lo más normal. Eso es algo, lo normal de la vida. La gente nace y la gente muere. Esas son las cosas más normales. Pasan todo el tiempo, a toda hora, en todo segundo. Jóvenes, personas que no se han entregado al Señor. Hablo específicamente a los que no son salvos, a los que tal vez están empezando pero aún no se han convertido. Los jóvenes también. Los niños incluso que ya tienen edad de conciencia. Ustedes podrían amanecer mañana muertos en esta tierra. Esa es una verdad. Esa es una realidad. A ver, y le hablo a ustedes, y obviamente también caería si uno no es salvo verdadero, pero asumamos que los que somos mayores somos ya convertidos, sus padres son salvos. Quiero hablar a los que estamos completamente seguros que no son salvos, y son ustedes. Ustedes podrían mañana no despertar con vida en esta tierra. ¿Estarían listos para partir de este mundo? ¿Están siendo ricos para con Dios, como dice ahí, o ricos haciendo tesoros para sí? ¿Viven para Dios o viven para sí mismos? Mire, jóvenes, Dios podría estarles diciendo hoy estas palabras: necio, esta noche vienen a pedirte por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso podría estarle diciendo el Señor a alguien acá hoy. ¿De qué sirve si no se han entregado a Cristo? Hermanos, miren, algunos otros solo buscan a Cristo, y podríamos estar algunos, o inclusive algunos jóvenes, solo buscan de Cristo para que les dé el maná terrenal y no el celestial, ¿no es cierto? Recuerda esas palabras que el Señor dijo en Juan 6, 26 al 27. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces hay personas que, si bien podrían decir, no, yo sí busco al Señor, yo sí estoy en el Señor, sin embargo lo buscan en momentos específicos, y eso le puede pasar también a los jóvenes. Les puede venir una enfermedad, se les puede enfermar el papá, la mamá, yo no sé, cualquier cosa, hermanos, no sé, yo no. Y ahí sí como que claman al Señor. Un problema, algo de salud, un tema económico. Así pasa con muchas personas que vienen a las iglesias, ¿no? Vienen por alguna situación particular y de repente vuelven y se van, ¿no es cierto? Mire, muchos también, incluso siendo creyentes verdaderos, estoy hablando de creyentes verdaderos, viven afanados por la provisión futura. ¿Qué comerán o qué vestirán? ¿No es cierto? En Mateo 6, 26 al 36 lo dice. El Señor les dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, hermanos. Os serán añadidas. Entonces aquí el Señor le está hablando a personas que son creyentes, que están en la iglesia, que parece que no entendieran que tienen un Padre Celestial, que se va a encargar de algo que siempre hemos dicho con esta cita, que es la añadidura. La añadidura, ¿no es cierto? Siempre hemos sabido que esta cita nos habla de que el hombre se preocupa por qué va a comer, por qué va a vestir o por qué va a beber. Eso es la añadidura, hermanos. Dios sabe que usted y yo necesitamos eso para vivir. Danos, Dios, danos el pan de cada día. Dios sabe que la necesitamos. Pero algunos podrían estar dejando de lado el reino de Dios y su justicia, corriendo por estas añadiduras y no por lo eterno, angustiados más por la provisión futura que por el estado de su vida espiritual. Entonces pueden estar más angustiados por eso. Esto le puede pasar mucho a nosotros, nos puede pasar a los cabezas de hogar, ¿no es cierto? Pueden estar, Dios manda que seamos los proveedores, claro que sí, pero estamos más preocupados por eso y su familia puede que sus hijos se estén perdiendo, o el estado espiritual de sus hijos esté terriblemente mal, o su esposa no sea salva. Bueno, yo no sé, hermanos, o las cosas no estén bien en el hogar espiritualmente. Entonces no sabemos mantener un equilibrio sano en esas cosas. Hermano y hermana, pongamos nuestros planes en manos de Dios. No es no tenerlos, hermanos. No es no tenerlos. Dios los va a enderezar si lo hacemos correctamente y con un corazón correcto. Porque es que usted puede decir, sí, yo pongo mis planes a Dios. Sí, hermanos, oren por mí que estoy pensando esto. Pero en realidad usted ya tomó decisiones de antemano. No escucha los consejos que uno les da o los consejos que le dan otros. Eso es hipocresía, hermano, y Dios la sabe. Es que muchas veces digo, sí, piden oración y como que cumplen con pedir oración, pero en realidad no están dispuestos a escuchar, ya tomaron una decisión, son afanados, van como una tromba de un día para otro haciendo y cambiando sus planes. Miren, pongamos los planes en manos de Dios y Él los enderezará. Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Jehová endereza sus pasos. Hermano, hermana, no nos jactemos del mañana con nuestros planes. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No vivamos como los gentiles, como dice ahí, como los impíos. Así vive el impío. Y pues pobres, de todos modos, pobres almas, miserables, porque no tienen un Dios que los puede cuidar y los guía. Pero nosotros se supone que tenemos un Padre que sabe nuestras necesidades básicas y nosotros no podemos vivir afanados. No es que yo no diga, yo no puedo hacer un presupuesto, diga no sé qué, voy a tomar un ahorro, claro, pero tranquilamente, no angustiado, no diciendo ahorita me va a tocar trabajar 20 horas diarias o cosas de esas, o angustiado, tengo que ir acá. Hermanos, vamos a un segundo capítulo. No sabemos lo que será mañana. Dice en verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, hermanos, se desvanece. Mire, hermanos, usted y yo no sabemos lo que va a ser mañana. Es más, no sabemos lo que va a ser el próximo minuto. Usted lo sabe, hermanos. Usted lo sabe. ¿Usted cree que los del terremoto sabían 2 minutos antes que iba a pasarles un terremoto? No sabían. Nadie sabe eso. Sí, hay unos que, yo sé que los que estudian eso pueden saber y dicen, ya puede venir, no sé qué. Hay veces avisan con unos minuticos, tal vez segundos de anticipación. Los aplicativos en los celulares avisan, pero estamos hablando de segundos, hermanos. Hermanos, miren, no tenemos idea de lo que nos traerá el futuro inmediato. Esa es una realidad, hermanos. Dice Kistemaker, el escritor de Eclesiastés menciona repetidamente, estoy hablando de Eclesiastés, Salomón,
la brevedad de la vida y ¿se acuerda que Salomón dice vanidad de vanidades, todo es vanidad? Generación va, generación viene, dice cosas así. Y Salomón comenta ácidamente acerca de la falta de significado de la búsqueda de posesiones materiales. Ustedes saben que Salomón fue el hombre más rico sobre la tierra de su época. Es probable, tenía toda la riqueza. Y él se dio cuenta que eso no le servía para nada, hermanos, si no tenía al Señor. Cuando él concluye su libro, por eso dice estas palabras: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, hermano. Y realmente es así. Esto es el todo. ¿Por qué? Porque la persona que vive de esta manera va a ser salva y tiene todas las herencias celestiales. El que no tiene esto no tiene nada, así no tenga todo en esta tierra, hermanos. Mire, los teólogos británicos del siglo XVII se hicieron esta pregunta. Eso está en diferentes confesiones, catecismos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y ellos respondieron: sencillo, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Eso es lo más importante, hermanos. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Si usted no tiene eso, se lo digo con las palabras que lo dice la Biblia: usted es un miserable. Esa es la realidad. No ha recibido la misericordia de Dios. Esa es la realidad. Le voy a decir una palabra que suena muy dura, pero hay que entenderla: desgraciado. ¿Por qué? Porque está sin gracia, sin la gracia de Dios, sin la gracia de Dios. Mire, estos comerciantes que mencionaba Santiago hablaban del futuro con certeza absoluta. Hoy, mañana iremos ellos no estaban considerando que podrían morir en un momento. Ellos se jactaban del mañana. Sin embargo, no tienen control sobre el mismo, sobre el mañana. Ellos no tenían el control como no lo tiene ninguno de nosotros, hermanos. Ellos viven su vida sin preguntar sobre su propósito. Ellos eran ciegos e ignorantes aunque estaban dentro de la iglesia. Recuerda el rico insensato. Él hacía planes para el futuro, pero no sabía que esa misma noche moriría. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? ¿De quién será? Era un necio. Era un necio porque Dios no estaba en sus planes. Tenía miles de planes para el futuro, miles de proyectos, miles de negocios, miles de inversiones en su mente para hacer. Ampliar sus graneros, hacer una cantidad de cosas. Pero Dios no se asomaba por ahí en su vida. Miren, hermanos, las personas no son conscientes de lo que les puede venir. Salomón dijo en Eclesiastés 8, del 6 al 7 también esto: porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él, cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Hermanos, miren, el mal del hombre es grande sobre él, y no sabe lo que ha de ser. El hombre sin Cristo tiene un yugo que se llama la ira de Dios sobre él, y no lo entiende el hombre que nos ha entregado a Cristo. Pero aquí dice que no sabe lo que ha de ser. Él no sabe que mañana puede tener problemas, puede venir de tristezas, puede venir una escasez económica, puede venir una enfermedad y puede venir la muerte, sobre todo. La muerte, y si no se ha entregado a Cristo, de nada le sirvió todo lo que hizo. El hombre no sabe lo que trae el mañana, no sabe lo que será mañana. Usted y yo no sabemos qué va a pasar mañana, no podemos estar seguros de nada, hermanos. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día, hermanos. Esa es una realidad con la que deberíamos vivir siempre presente, hermanos. Si el Señor quiere, si el Señor quiere. Mira, hermanos, la cita de Santiago compara la vida del hombre con una neblina, ¿no es cierto? ¿Qué está mostrando? La brevedad de la vida y la fragilidad humana.
Nuestra vida es breve, es corta de días. Cantábamos hoy en el Salmo 39. Y es frágil además. Recuerden el sermón de pecadores en manos de un Dios airado. Él decía que la vida del hombre, del impío, pende como en una tela de araña, ¿no es cierto? Es frágil, hermanos. Dios la suelta y hasta ahí llega. Aquí Santiago la compara con la neblina que rápido aparece y luego se desvanece. Así es la neblina. Creo que aquí ustedes pueden ver eso mucho. Sale y de repente se desaparece. Al lado del aeropuerto también se ve mucho eso. A veces se cancelan vuelos por esas cosas. Pero hermanos, eso no es más que un leve vapor que se disipa a la salida del sol. Es frágil y no dura. Mire, es frágil. Si usted está la posibilidad de estar entre la neblina, sí, usted le da frío, pero usted hace así y eso no tiene ninguna resistencia. Tal vez tiene resistencia cuando va alguien en un avión, ¿no? Pero si usted está entre eso, la neblina no tiene ninguna resistencia. Y no dura mucho normalmente. Sale por un momento y se va. Dura minutos, hermanos, normalmente. Mira, hermanos, la brevedad de la vida. Moisés vivió hasta los 120 años, ¿recuerdan? 120 años más o menos. Sí, no, más o menos no, 120 años. Sin embargo, él habló de la brevedad de la vida. Él dijo en el Salmo 90:10 estas palabras: los días de nuestra edad son 70 años. Mire, y eso que él vivió hasta los 120. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Lo dijo alguien que vivió muchos años. Pero él sabía que la normal, él pudo haber vivido mucho, pero normalmente la gente vivía entre 70 y 80 años. Hoy no es muy diferente. Tal vez ha subido un poquito la expectativa de vida. No sé, entre 85, 95 años más o menos la gente puede vivir hoy, ¿no? Máximo hasta 100. ¿No es cierto? Es corto de todos modos. Vamos a hacer de cuenta que la expectativa de vida llegará hasta los 200 años en algún momento. Vamos a suponer, sigue siendo corto, hermanos. Sigue siendo nada comparado con la eternidad, hermanos. Es un soplo. Mire, Oseas, el profeta Oseas, compara al reino de Israel de esa época, al reino del norte, que era idólatra, con la niebla de la mañana, porque su reino dejaría de ser. Dice allí en Oseas 13:3: por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. ¿Por qué se los decía? Recuerden que se dividen los dos reinos, ¿no? Reino del sur, reino del norte. Y el reino del norte era un reino idólatra. Y ese le está diciéndole, o sea, él estaba allí, era como un profeta, va a dejar de ser. Ustedes pueden crecer con los asirios. Ellos se unieron a los asirios, ¿recuerdan? Pero ustedes van a dejar de ser. Y eso fue lo que pasó. Cuando viene Cristo, ese reino está desaparecido. Quedó el reino del sur, el de Judá, ¿no es cierto? El otro dejó de serlo. Hermanos y hermanas, nuestros días son como el humo, dice la Biblia. El humo se consume. Salmo 102:3: porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. El humo, pues a menos de que usted le tenga madera, va a estar un buen tiempo, pero si usted le quita la madera en horas, pocas horas, minutos, se desvanece. Hermanos, la vida del hombre es como la sombra, también la menciona como la sombra, dura poco. He aquí, diste a mis días término corto. Eso está en el Salmo 39, lo cantamos, 5:6. Salmo 39, 5:6. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Porque es como la sombra, hermanos. Porque la sombra se va corriendo, ¿no es cierto? Si aquí estuviera el sol, aquí la sombra acá, pero el sol se va moviendo y el sol es el que mueve, recuerden, la sombra va pasando, ¿no es cierto? La sombra va pasando, se quita. Aquí daba sombra, pero a los minutos, cuando el sol ya esté acá, aquí ya no va a haber sombra. Entonces pasa rápidamente la sombra.
La de un árbol, lo mismo, pasa. Esa sombra se va moviendo, la sombra. Hermano y hermana, nuestra vida también es como la hierba y la flor del campo. Perece rápido. Salmo 103, 15 al 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El hombre, siempre nos enseñaron en el colegio, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Así está diciendo más o menos lo mismo. Esa es la historia de nosotros, hermanos, en esta tierra. Hermanos, nuestra vida es como el sueño, y la hierba que crece en la mañana se corta. Salmo 95 al 6. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. El sueño se acaba, ¿no? Usted duerme, no, nadie duerme eternamente, ¿no es cierto? El hombre que muere, dice la Biblia que duerme. No que duerme, que esté dormido, sino el cuerpo físico, el alma siempre está viva delante de Dios, o en el infierno o en el cielo. Pero aún ese cuerpo que duerme, ese cuerpo es levantado en algún momento, ¿no es cierto? Ni siquiera es eterno ese cuerpo que muere, que en la resurrección va a ser levantado el cuerpo, no estoy hablando del cuerpo. Pero aquí está hablando del sueño normal de nosotros. Nosotros dormimos 6, 7, mucho 8 horas, bueno, yo no sé si aquí hay unos que duerman como lirones, que duermen, pues, no deberíamos dormir tanto, pero bueno, pero es corto, hermanos, se corta, para. Usted no puede dormir 50 horas seguidas, ¿no? Nadie puede hacer eso, ¿no? Se corta. Entonces, hermanos, y la hierba que crece en la mañana se corta. Cuando el jardín está crecido, la hierba, cortan. Eso lo hacen todo el tiempo. Hermanos, las cosas que tenemos también son pasajeras, se deshacen como la polilla. Salmo 39:11, hoy también lo cantamos. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Selah, Selah. Deshaces como polilla lo más estimado de él. Dios nos quita ídolos, Dios nos quita cosas, si las tiene que quitar, nos quita cosas, hermanos, y usted sabe que las cosas que nosotros tenemos no nos las vamos a llevar a la eternidad, ¿no es cierto? Eso también lo sabemos. Podemos acumular todos los tesoros de la tierra, pero morimos y salimos como el más pobre de la tierra, si es que tuvimos algo o mucho. Esa es la realidad, hermanos. El hombre después de morir da lo mismo, sea rico, sea pobre. La diferencia está en si fue salvo o no fue salvo. Ahí sí está la diferencia. Nuestra vida, hermano y hermana, pasa como la sombra, como ya volvamos a leer algo de la sombra, pero esto de Eclesiastés 6:12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Nuestros días pasan como sombra, sí. Hermanos, estamos en esta generación, el Eclesiastés dice, generación va, generación viene. Nosotros a veces, uno siente como si uno fuera el centro del mundo. Pero hermanos, ¿cuántas generaciones no han pasado antes de nosotros? Incontables generaciones. Incontables, hermanos. Si Cristo no ha venido, vamos a morir y van a quedar otras generaciones. Los hijos, los que vengan después, bueno, todo eso, hermano. Generación va, generación ven. No estamos eternamente en este mundo. Sí en el cielo, cuando vengamos acá a morar en el estado eterno. Pero eso es otra cosa. Nuestra vida, hermanos, es corta y pasajera. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro 1:24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, hermanos. Para siempre. Mire, hay muchas citas. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Dice, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso aquí es relacionado con eso, la palabra de Dios permanece. Ella es eterna y los que han creído en Cristo, aferrados a esa palabra, van a permanecer para siempre, hermanos, en la eternidad con el Señor. Jóvenes, amigos, hermanos en Cristo, busquemos del Señor. Nos ofrece un reino eterno, un reino de gloria, honra e inmortalidad, como dice Romanos 2. No sigamos corriendo por lo terrenal, jóvenes. No sigan corriendo por lo terrenal. Ustedes pueden estar en la iglesia con sus papás. Ustedes dicen, yo tengo 18, 19, 17 años. Pero yo no soy como los jóvenes de otros del mundo. Puede que en un sentido tengan razón, pero ustedes pueden estar igual corriendo por las cosas del mundo, haciendo unos planes sin la voluntad del Señor. No sigan haciendo eso. No sigan corriendo por lo que se desvanece como la neblina. Jóvenes, partiremos de esta tierra tarde o temprano. No hay duda de eso, hermanos. No hay duda de eso. Pues, ¿qué es vuestra vida? Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la realidad del hombre. Esa es una de las realidades que, aunque todos sepamos que vamos a morir, pero vivimos menos conscientes de esa realidad, hermano. Parece que viviéramos pensando que nunca vamos a morir, nunca nos vamos a presentar delante de Dios. Vamos al tercer capítulo. No te jactes del mañana. Entonces ya vimos, ¿no? Los planes para el mañana. En el segundo capítulo no sabemos lo que será mañana. Y ahorita en el tercer capítulo, no te jactes del mañana. Miren, verso 15 y 16. Esta es la forma como debemos vivir usted y yo, sin jactarnos del mañana. Ese es el consejo que da Santiago acá y es el consejo de la Biblia. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, miren, no nos jactemos del mañana. Voy a volver a enfatizar en eso. No te jactes del mañana. Kistemaker dice acá, también de esta cita, de la primera parte, Dios es soberano en nuestras vidas, hermano. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Que Él manda, hermanos. Que Él dispone. Que Él es el que decide, hermanos. Que Él manda, que tenemos que obedecer. En toda nuestra planificación, obras y logros debemos reconocer nuestro sometimiento a Dios. Después de hablar sobre la brevedad de la vida, Santiago vuelve al tema del verso 13. Es decir, de jactarse sobre el día de mañana. Y da el consejo, en vez de no tener en cuenta a Dios en nuestras actividades diarias, deberíamos colocarlo en el primer lugar y decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mire, viviremos. Si el Señor quiere, viviremos. Estaremos vivos para hacer lo que yo quisiera hacer. Y ahora, podemos estar vivos, pero Dios puede no querer darnos o que nosotros hagamos lo que queremos hacer. O sea, por un lado, que estemos vivos. Y por el otro lado, si es la voluntad de Dios, que hagamos eso aún si estamos vivos, ¿no es cierto? Porque no les podemos poner ese tipo de condiciones a Dios. Ay, si estoy vivo, entonces me voy a ir a vivir al otro lado, a otra ciudad, No, es que usted puede estar vivo, pero esa no es la voluntad de Dios. Si estoy vivo, voy a hacer tal cosa. Hay veces hablamos así, ¿no es cierto? También. Hermanos, miren, los planes de Dios son más altos que los nuestros. Lo dice Isaías, la cita siempre es muy conocida entre los cristianos. Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, hermanos.
Aquí nos está mostrando el Señor que nosotros somos necios pensando que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. Es una soberbia muy grande que no la notamos muchas veces en nuestras vidas. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos carnales. Olvídese que el Señor le está probando, cuando usted no se ha entregado a Cristo, a hacer planes en la carne. Olvídese, eso, Dios no está ahí guiándolo. Va a recibir disciplinas y probablemente juicios severos si no va dentro de la voluntad de Dios. Hermanos, miren, Dios siempre quiere el bien para nuestras almas, siempre, siempre. Lo que pasa, amigo y hermano, es que a nuestra carne no le gusta lo espiritual, el negarse a lo mundano y pecaminoso. A nuestra carne le gusta el placer, satisfacer el yo. No quiere satisfacer ni el alma ni al Señor, ¿no es cierto? El hombre vive así. Es que lo que pasa es que Dios quiere algo y usted no lo quiere porque su carne desea otra cosa. Entonces usted va a justificar que esa no era la voluntad de Dios. Y si de pronto usted busca esquivar la voluntad de Dios. Pero mire, el consejo de Dios va a permanecer, sí o sí. Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y escúcheme bien, para vida o para muerte, para salvación o para condenación. Porque si usted es necio, obstinado y sigue obstinado, no crea que todo el mundo, Dios de repente le va a dar después bendición en esa rebeldía. Para vida o para muerte. Para vida eterna o también para muerte eterna. Hermanos, Dios debe ser el soberano en nuestras vidas. No nos jactemos del mañana, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Hermanos, miren, no nos jactemos del mañana. Si el Señor quiere, viviremos o haremos. ¿No es cierto? Como dice la segunda parte de este versículo. Si el Señor quiere, hermanos, si el Señor quiere. Mire, hermanos, se trata, dice Kistemaker, de una fórmula piadosa. Escúcheme bien, ya se lo mencioné al principio. Es una fórmula piadosa, no es impía esta fórmula, es una fórmula piadosa, cristiana, que a causa, sin embargo, de su repetido uso, perdió su significado. Se convirtió, usted sabe lo que es una muletilla, es eso, decimos cosas por decirlas simplemente, se convirtió en una muletilla, terminamos inclusive tomando el nombre de Dios en vano, si el Señor quiere, y ni siquiera estamos pensando en eso, decimos cosas por decirlas, hermanos, por decirlas, y esta es una de esas cosas que decimos por decir, que es grave, hermanos, porque estamos hipócritamente diciendo si el Señor quiere, y usted no quiere hacer lo que Dios quiera, y usted va a torcer su voluntad para hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Esa muletilla, si se puede llamar así, o esa fórmula piadosa, no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí aparece mucho en el Nuevo Testamento, y Pablo la usa muchísimo. Ahora le voy a dar algunas citas, pero Pablo la usa correctamente. Santiago quiere mostrar a esos comerciantes a los que les estaba hablando dentro de la iglesia, que sus vidas están en manos de un Dios soberano y que deben reconocerlo en todos sus planes, que en realidad deben reconocerlo, no simplemente decir si el Señor quiere y ya arrancó y ni siquiera el Señor quería. Hermano y hermana, los creyentes, como ya le dije, sí podemos hacer planes, pero sometiéndolos expresamente a la voluntad del Señor. Pero en verdad, hermanos, en verdad, no nos engañemos. Sinceramente, estando dispuestos, escúcheme bien, a recibir un no como respuesta. Hay una canción de una falsa cantante, yo ya ni me acuerdo cómo se llama, que la canción creo que se llama No recibiré un no como respuesta, o no quiero un no como respuesta. No me acuerdo quién la canta. No, hermano, el cristiano no es así. El cristiano debe estar dispuesto a recibir un no como respuesta. Porque entonces decretemos. ¿No es cierto? Eso no es así. No,
Si el Señor quiere. Si usted viene y pide oración en la iglesia, ¿está dispuesto a que los hermanos le digan, no haga eso, hermano? Pero no queremos eso. Queremos solo cumplir el churico. Yo ya pedí oración y ya hizo lo que quería. Aprenda a recibir un no como respuesta. No estamos dispuestos a recibir un no como respuesta. Un no con respecto a nuestros planes. Mira, hermano, miremos los ejemplos de Pablo. En Hechos 18:21. Cuando Pablo se despide en Corinto, él tiene la intención de volverlos a ver a ellos. Pero si Dios quiere realmente, si Dios quiere. Y dice así, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y usted sabe que Pablo después estuvo en la cárcel, le pasaron muchas cosas. Si Dios quiere, hermanos, si Dios quiere. En Romanos 1, del 10 al 12, Pablo deseaba ir a visitar a los hermanos en Roma. Era algo bueno, no es que estuviera mal, para ser mutuamente confortados con ellos. Pero si era la voluntad de Dios, lo dice ahí. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mire, por la voluntad de Dios, hermanos. Si es la voluntad de Dios, así será. Entonces usted muchas veces quiere hacer algo, lo hable. Y Dios no quiere. Y usted se pone bravo con el Señor. No, es que hermanos, Dios es el que sabe, sus pensamientos son más altos. Usted no sabe si Dios no quiere que usted haga ciertas cosas, aunque no sean pecaminosas en sí. Mire, Pablo también quería visitar a los corintios, si el Señor quiere, si el Señor quería, para ver si su vida era sincera. Esto era algo loable. 1 Corintios 4:19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Si el Señor quiere. Él quería ir allá a los de Corinto, porque había muchos que estaban envanecidos, dice la Biblia. Y dijo, bueno, yo quiero ir a ver el poder no de sus palabras, sino de sus vidas. Era algo bueno. Pero si el Señor quería, hermanos. Pablo esperaba volver a pasar un tiempo con los de Corintio también, si el Señor lo permitía. En el capítulo 16 de 1 Corintios 16:7 dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Si el Señor lo... Mira, estoy seguro, hermanos, que Pablo no decía esto como una muletilla. Pablo lo decía en realidad, entendiendo la voluntad de Dios. Mire, Pablo sí que lo vivió, ¿no? Piensa en Pablo. Iba a matar cristianos y él estaba suponiendo que iba a sacar gente como lo venía haciendo, sacar de sus casas, entregarlos allá a las autoridades, al Sanedrín. Y te resulta que va así y termina convertido. Él estaba haciendo planes de eso. Él estaba lleno de furia con ellos. Entonces Pablo sí entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Pablo entendía porque un día estaba en abundancia y al otro día estuvo en escasez. Un día estaba libre y al otro día estaba en la cárcel. Un día estaba su cuerpo sin nada y al otro día estaba recibiendo 40 azotes menos uno. Un día estaba en una casa de un hermano y al otro día estaba como náufrago en alta mar, ¿no es cierto? Dice la Biblia. Pablo sí que entendía eso. Pablo también esperaba ir con Timoteo a ver a los filipenses, confiando en que el Señor lo permitiera, pues estaba encarcelado. Estaba en la cárcel y él deseaba salir algún momento de la cárcel e ir a visitarlos con Timoteo a los filipenses. Filipenses 2:23 al 24. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Lo dice en la carta de los Filipenses cuando él está preso. Estuvo varias veces preso Pablo, ¿no es cierto?
Hermanos, miren, hasta el mismo Señor Jesucristo nos dio este ejemplo, hermanos, de someterse a la voluntad si el Señor quiere. Usted conoce esta cita. Cristo, puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué soberbia la nuestra, hermanos. Un ejemplo, Pablo, mejor que todos nosotros. No hay duda que Pablo era mejor cristiano que usted y que yo. Eso es innegable, ¿no es cierto? Y se sometía a la voluntad de Dios. Y ahorita vamos al ejemplo de Cristo. La perfección de las perfecciones. El santo de los santos. Y él también sometió a la voluntad de Dios. Y nosotros, bien malitos cristianos en muchos sentidos, muchas veces, o usted que ni siquiera se ha convertido, haciendo su propia voluntad. Porque el Señor dice, mire, dice la cita, que encomienda a Dios Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿no es cierto? ¿Cómo es que dice? Bueno, esa cita. Encomienda Jehová tu camino. Sí, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no es cierto? Pero es que cuando usted tiene un corazón carnal, no crea que Dios le va a conceder esas peticiones. O hay veces se las puede conceder, pero para juicio, como le concedió a los israelitas que comieran codorniz en el desierto hasta que se saturaran y terminaran despreciando eso que ellos le estaban pidiendo al Señor. Hermanos, miren, Cristo se sometió a la voluntad de Dios. Cristo, el Dios hecho hombre, hermanos, dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que Él tomara la copa de la ira de Dios, ¿no es cierto? Esa era la voluntad del Padre, que Él muriera en la cruz y resucitara el tercer día para nuestra justificación, para nuestra salvación. Por eso cuando Pedro le dice: Señor, en ninguna manera esto te acontezca, el Señor le dice a Pedro fuertemente: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, hermanos. Hermanos, los creyentes debemos caminar hacia la perfección, pero es el Señor quien nos va a ayudar y quien lo permite. Hebreos 6 del 1 al 3 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, aquí da un mandato que usted y yo debemos hacer, pero usted y yo debemos saber que es si el Señor nos ayuda, hermano. Si Dios no nos ayuda, usted puede decir que quiere hacer esto, pero en verdad, si Dios no nos ayuda, si nosotros no nos sometemos verdaderamente a la voluntad de Dios, no piense que vamos a vivir la vida hacia la perfección. Hermanos, no nos jactemos en nuestras soberbias, dice al final de la cita. Algunos comerciantes, allá en tiempos de Santiago, habían hecho su viaje. Lo habían hecho contra la voluntad de Dios, contra la voluntad del consejo seguramente del mismo Santiago. Porque si Santiago me lo está diciendo, hermanos, es porque muy probablemente Santiago le dijo: no lo hagan, o los ancianos de esa iglesia, no lo hagan. Pero ellos neciamente y obstinadamente hicieron su viaje. Se habían arriesgado y habían obtenido una buena ganancia. Santiago sabía: hoy iremos, mañana haremos, no sé qué, traficaremos, ganaremos. Pero junto a la prosperidad viene el orgullo, hermanos. Y viene la autosuficiencia. Estos comerciantes habían confiado en su perspicacia y ahora se jactaban de sus logros. La jactancia humana es vana, porque le da la gloria al hombre y no a Dios. Y esto es malo. Por eso la cita dice: toda jactancia semejante a esta es mala. Toda jactancia semejante es mala. No nos jactemos en nuestras soberbias. Eso es vivir soberbiamente, hermanos. Santiago por eso había dicho en el versículo 6 del capítulo 4, citando el Antiguo Testamento, o sea, citó Proverbios 3:34, dijo esto: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios.
Esto es una forma de ser soberbio. No contar con la voluntad de Dios, sabiéndola, ¿no? Sabiendo la voluntad de Dios. Y recuerdo la cita, creo que está en Mateo 24, cuando dice que el siervo, conociendo la voluntad de Dios, no se preparó, recibirá muchos azotes. Porque el que no se convirtió, nunca fue salvo, nunca estuvo en una iglesia, nada, listo, va a recibir azotes. Pero el que conociendo la voluntad de Dios y no la hizo, mayores azotes recibirá porque es orgulloso. Y Dios resiste a los soberbios, resiste a los soberbios. Mire, recuerden, otra vez, el rico insensato se jactó al guardar muchos bienes para su futuro. Miren cómo se jactaba él. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Mire la jactancia. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Esa era su confianza, ese era su Dios, ¿no es cierto? Su confianza estaba en las posesiones materiales. Su Dios era el dinero, hermanos. Él estaba tranquilo, dijo, yo ya puedo comer y beber y regocijarme tranquilamente. Qué necedad tan grande, ¿no es cierto? Qué gran necedad. Esa noche murió ese hombre. Y esa noche estuvo en el infierno, abrió sus ojos en el Hades. Miren, hay otros que también se jactan en las fiestas, en las borracheras, en las parrandas. Se jactan en sus soberbias, pensando que mañana será igual. Isaías 56:12 dice esto: venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Yo hacía eso cuando estaba en el mundo. Uno salía, se emborrachaba y decía, mañana la seguimos. Cosas así, ¿no es cierto? Decíamos. El próximo fin de semana nos vamos a ver, no hablar con los amigos, pensando que mañana será igual. Y Dios tuvo misericordia. Pero yo era un ciego, absolutamente ciego. Usted, ninguno de los que está acá, podría decir eso. Porque ya han estado en la iglesia, ya conocen, tienen padres cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. La gente vive así. Fiestas, sexo, droga. Se los ve. Fiestas de no sé cuántos días. Se los ve allá en Europa, en diferentes países, en Estados Unidos, aquí en Colombia, en los carnavales acá. Mírenlo nomás acá, los carnavales de blancos y negros ustedes. Esos son varios días de borracheras. Y así, sé que muchos de ustedes lo celebraron en algún tiempo. Son días y días. Carnaval de Barranquilla, carnaval de... Bueno, hay de todo acá en Colombia. Hermanos, un día todos daremos cuentas a Dios. No nos jactemos de estos placeres terrenales. 1 Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero resulta que los muertos sí resucitan. Resulta que hay vida después de la muerte, vida o condenación eterna. Resulta que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces por eso no podemos vivir así. Pablo dice, si los muertos no resucitan. Si usted cree eso, bueno, pues coma y beba, que mañana moriremos. Pero eso no es verdad, ¿no? Pablo está hablando de la resurrección ahí. Está diciendo que ustedes están tan engañados. Bueno, pues entonces siga así. Y se va a estrellar cuando muera. Porque va a morir, pero se va a presentar delante de Dios. Hermanos, si no hay infierno, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la doctrina de los testigos de Jehová, ¿no? Si no hay infierno, de los adventistas. Si no hay infierno, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero usted y yo creyentes también, si no hay cielo, si no hubiera vida eterna, bueno, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero resulta que si hay cielo, si hay infierno, si hay vida eterna y si hay condenación eterna, hermanos. No se arriesgue a comprobarlo en el último día. No se arriesgue. Mire, Nabucodonosor habló con jactancia de la grandeza del reino que había levantado, como si nunca fuera a caer. Se jactó en sus soberbias. Mire lo que dice Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
Nabucodonosor pensó que ese reino era inmortal, ese reino eterno. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Dios fue muy misericordioso con Nabucodonosor. Todos sabemos que él después reconoce al Dios verdadero. Pero mire la soberbia. Usted sabe que él tuvo un sueño, y su reino era el de la cabeza de oro, pero iba a desaparecer ese reino, y él pensó que nunca iba a pasar eso. Después vienen los medopersas, después los griegos, después los romanos, y después los que salen de los romanos, los 10 reinos con hierro y barro. Esa es la Gran Babilonia, y también tiene la misma jactancia la Gran Babilonia del Nuevo Testamento. Ella se jacta en su prosperidad terrenal como si nunca fuera a caer, hermanos. Se jacta en su soberbia. Dice Apocalipsis 18, del 7 al 8: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Va a caer, hermanos, definitivamente. Va a caer. Todo este sistema va a caer. Todo este sistema se va a desmoronar. Como han caído todos los imperios de la tierra, hermano. Dios los va debilitando, los va destruyendo, les va quitando. Así funciona, hermanos. Ningún reino es eterno. Ningún gobierno humano es eterno. Solo el reino de Cristo es eterno. Permanece para siempre. Porque un niño nos es nacido, dice, el principado sobre su hombro. Dice, habla de un reino sempiterno que no tendrá fin. Ese sí. Cuando usted mira la imagen de Nabucodonosor, que habla de los 4 reinos, el 5.º reino, que es esta misma Gran Babilonia, dice la Biblia que después, en los días de esos reyes, aparecerá un reino que no tendrá fin. Dice que desmenuzará a todos, los cortará. Una piedra no cortada con mano, porque no es un reino humano, es un reino espiritual. Para siempre va a permanecer. Hermano y hermana, cayó Nabucodonosor, cayeron los imperios medo-persa, los griegos, los romanos, la Gran Babilonia está cayendo, va a caer definitivamente. Hermanos, tarde o temprano caeremos nosotros también, si vivimos jactándonos del mañana. Porque antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y usted no necesita ser un Nabucodonosor, una Gran Babilonia, el que gobierna ya la élite, para ser un soberbio. Esto es obvio que son soberbios, pero el que no quiere reconocer al Señor es un soberbio. Eso nos muestra la palabra de Dios. Y ellos cayeron. Usted también va a caer si no se entrega al Señor. Va a ser cortado definitivamente. Le van a venir las plagas de la ira de Dios. Hermano y hermana, jactémonos más bien en nuestras debilidades, en eso sí. ¿Pero por qué? Para que se manifieste el poder de Dios, como dijo Pablo. Les cito varias partes que Pablo mencionó esto, en 2 Corintios 11. El Pablo dice, recuerden que tenía un aguijón en la carne, ¿no es cierto? Dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Dice también, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Miren, pero esta es la razón, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando usted realmente sabe que es débil, sabe que necesita del Señor, sabe que es dependiente del Señor, y realmente es así, realmente lo cree y lo vive de esa manera, usted va a ser un hombre que va a depender verdaderamente del Señor. Va a orar y va a clamar más al Señor, y va a ser fuerte espiritualmente.
porque es débil, porque depende de Dios, no es fuerte en sí mismo. Dios le hace sacar fuerzas de debilidad. Solo podemos jactarnos, y en el buen sentido de la palabra, no de manera orgullosa, si realmente vivimos nuestras vidas dependiendo de Dios, y en Él y solo en Él nos podemos gloriar. Segunda de Corintios 10, 17 al 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, hermanos. Usted es débil y realmente lo cree, entendiendo que depende de Dios, que es torpe, que usted y yo somos torpes para tomar cualquier decisión en la carne. Vamos a tomar malas decisiones. Dependo del Señor para todo, hermanos. Usted ahí está siendo fuerte, pero porque es Cristo el que reposa en usted. Cristo lo está guiando. Confiemos, hermano y hermana, en verdad nuestra vida en manos del Señor. Salmo 31, del 14 al 15. Mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano están mis tiempos. En nuestras manos están los tiempos de Dios. Hay veces nos queremos acelerar. Vamos con calma. En tu mano están mis tiempos, hermanos. Thomas Manton dijo: es bueno acostumbrar la lengua a formas santas de hablar. Es de gran ayuda. El corazón está mejor cuando existen tales expresas y claras referencias a la providencia. Si al Señor le place, si el Señor quiere, si al Señor le place que yo viva. Mira, hermano y hermana, entender, deme un segundo. La brevedad de nuestros días, hermanos, que somos neblina, que somos como la sombra, que somos hierba que se seca, flor que se corta. Entender verdaderamente esto, que somos como esas cosas que Dios nos muestra en la palabra. Ver la fragilidad de nuestra vida. Ver que somos cortos de días, hermanos. Entender que aunque podamos planear, pensar, decidir, soñar, es el Señor quien al final tiene la última palabra y decide, hermanos. Estas cosas, entender eso debería derribar nuestro orgullo jactancioso con el mañana. Matthew Henry dijo también: la fragilidad, brevedad e incertidumbre de la vida deberían frenar la vanidad y la confianza presuntuosa en todos los proyectos acerca del futuro. Mire, les veo otra vez: la fragilidad, brevedad e incertidumbre de nuestra vida deberían frenar la vanidad y la confianza presuntuosa en todos los proyectos acerca del futuro. Hermanos, muchas veces estamos más preocupados del mañana que del hoy. Y creo que casi siempre es así, hermanos. Estamos afanados y turbados por lo que será el futuro, y no ocupados en vivir el hoy para la gloria de Dios, sirviéndole y agradándole en todo. No es que vivamos sin tener propósitos en nuestras vidas, pero debemos entender que dependemos enteramente de Dios, y que en su providencia Él puede decir sí o puede decir no, porque Él es soberano. Él sabe, hermanos, lo que es mejor para nosotros, espiritualmente hablando. Spurgeon dijo: hay dos grandes certezas acerca de las cosas que han de suceder, hermanos. Una es que Dios las conoce, Él es omnisciente. Y dos, es que nosotros no las conocemos. Dios sabe todo, usted y yo no. No sabemos lo que será mañana. No sabemos muchas veces lo que nos conviene. La mayoría de las veces no lo entendemos. Por eso siempre pasan cosas y estamos preguntándole al Señor, contendiendo con Dios. Él sabe. Descansemos en el Señor si somos creyentes. Si usted no es creyente, arrepiéntase, crea el Evangelio. Amén. Hermanos, si meditamos más en estas cosas, nos turbaríamos menos por la tierra y nos afanaríamos más para vivir para Cristo y contar con Él en cada paso que damos. Y diríamos confiadamente: si el Señor quiere, si el Señor quiere. Jóvenes, hablo a los jóvenes otra vez. Ustedes presumen del mañana. Esa es la realidad. Usted sabe que ustedes presumen del mañana. Sus padres lo dicen todo el tiempo. Sus padres le hablan todo el tiempo a ustedes de esto. Ustedes presumen del mañana. Ustedes se jactan diciendo: haré esto, haré aquello.
Primero voy a vivir mi vida y después me arrepiento. Así piensan ustedes. Ustedes dicen, mis padres ya vivieron, yo quiero vivir. Pero joven, ¿usted sabe lo que será de usted la próxima hora? ¿Ustedes saben? Y si no hay oportunidad para un arrepentimiento futuro, y usted diciendo después me arrepiento, ay, es que el ladrón en la cruz, tiene la doctrina del ladrón en la cruz. Ay, pues si Dios escogió, pues si yo soy un elegido, pues me va a traer, así sea, el último día de la vida. ¡Qué jactancia, hermano! Nunca un elegido de Dios pensó de esa manera. ¿Qué pasa si no hay un mañana? ¿Qué pasa si no hay un lunes? Hoy es domingo. ¿Qué pasa si no hay un lunes para usted? ¿Qué pasa? Estamos en agosto. ¿Qué pasa si no hay un septiembre para usted? Estamos en el 2026. ¿Qué pasa si no hay un 2027 para usted? Y ustedes no se arrepintieron. Seguramente ustedes temen entregarse a Dios hoy, a Cristo, porque sus sueños se van a truncar mañana. Sí, es lo más probable. Yo no les voy a mentir, es lo más probable, porque son sueños en la carne y Dios se los va a derribar, porque Dios derriba todos nuestros planes muchas veces. Puede que haya cosas que dejen, pero lo más seguro es que esos planes que usted tiene no son espirituales, eso es evidente. Ustedes deberían decir, hoy me entrego a ti, Señor Jesucristo, y tú te encargarás de mis asuntos. Tú sabes lo que es mejor para mi alma. Dejen ya su soberbia y su jactancia, muchachos. Aunque son jóvenes ustedes, llenos de vigor, más que nosotros los que somos mayores. Recuerden que ustedes son frágiles, recuerden su fragilidad. Sus días están contados, sus días son cortos, sus tiempos están en las manos de Dios únicamente. No se comporten más como pequeños dioses, como bestias, sin consultar a Dios. No se crean los dueños de su destino. Eso enseña muchas veces en el mundo. Sé el dueño de tu destino. Qué falsedad, qué mentira, hermanos, qué engaño, qué soberbia, qué jactancia. El hombre no es corto de día, no sabe lo que será mañana. Jóvenes, no desprecien más al dueño del tiempo y de sus almas. No lo desprecien más. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ustedes no son dueños de ustedes mismos. Ustedes no son dueños de sus almas. Las almas le pertenecen al Señor. Todas las almas son mías, se lo repito. Dice el Señor, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. No se jacten más, pues que es vuestra vida, jóvenes. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mira, hermano, yo publicaba esto en estos días. Un terremoto, la muerte de un ser querido, una enfermedad, una tragedia, nos muestra lo frágil que es el hombre. Miren, hace 8 días, poquito más, nos muestra que, no, menos de 8 días, nos muestra que en cualquier momento podríamos morir y presentarnos delante de aquel que nos creó. Esa es la realidad, hermanos, esa es la realidad. Hablo a los jóvenes, pero también hablo a los amigos. Es decir, cuando digo amigos me refiero a alguien que no se ha convertido, que no es hermano en Cristo. Si eso es así, ¿usted ya se arrepintió de sus pecados? ¿Ya abandonó su mundanalidad, su idolatría, su fornicación, su adulterio, su codicia? ¿Lo que a Dios le desagrada de su vida? ¿Sus planes terrenales que no le aportan nada a lo espiritual? ¿Ya se entregó a Jesucristo? ¿O lo va a dejar para después? Bueno, pero Dios les dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso puede ser una palabra hoy, hermanos, o mañana, o en una semana. Dios podría pedirte su alma, o en un mes, o en un año, no importa.
Pero el que normalmente está prolongando su arrepentimiento, nunca termina arrepintiéndose. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Hermano y hermana, si meditamos bien en el Evangelio de Cristo, en la obra del Señor, deberíamos tener algo claro, hermano y hermana, que esta vida es corta, pero la eternidad es para siempre. Deberíamos entenderlo, meditar un poco más en eso. ¿Para qué? Para no vivir por lo terrenal, sino para el cielo. Que Cristo dijo que los hombres un día tendrán que dar cuentas a Él. Deberíamos, si meditáramos más, deberíamos entender que un día tendremos que dar cuentas a Él. Que usted debería entender que sus tesoros de la tierra perecerán. Que todo lo que tengamos acá va a perecer. La polilla y el orín lo van a corromper. Que el que cree en Cristo va a vivir eternamente y tendrá vida eterna. Cristo nos dijo que viviéramos para la eternidad, que buscáramos su reino y su justicia, que hagamos su voluntad. El Señor nos ayude, hermano y hermana, a no actuar necia y jactanciosamente. Que el Señor los ayude a ustedes jóvenes a no actuar de esa manera. Que el Señor los ayude a ustedes que no se han entregado a Cristo a no vivir de esta manera. Y que estemos preparados en Cristo para lo que Él disponga en nuestras vidas. ¿Estaría listo? Yo le pregunto otra vez, o se lo pregunto de otra manera. ¿Usted está listo hoy para morir y presentarse ante el Señor? Cada uno, no solo los jóvenes, no solo el que nos ha convertido, también los que se supone que ya somos bautizados y estas cosas. ¿Usted está listo hoy para morir y presentarse ante el Señor? Joven, ¿usted está listo hoy para morir y presentarse ante el Señor? Yo ahí sí le doy la respuesta, usted no está listo. Los otros, indaguémonos, pero usted no está listo. Los que no se han convertido no están listos para morir y presentarse ante el Señor. Tema la muerte, ahí sí teman. Los cristianos no la tememos. No es que nos vayamos a suicidar, pero no la tememos. Si el Señor nos quiere llevar, pues mejor es partir y estar con Cristo. Estar ahí, otra vez, ¿está listo para morir y presentarse ante el Señor? Es una posibilidad real. No es un sueño, no es una suposición, es una posibilidad real. Usted puede morir hoy. No lo olvide. Mire lo que pasa a su alrededor. La gente muere todos los días. Todos los días. Que el Señor nos ayude, hermano, hermana, amigo, amiga, joven, niños también. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Señor, damos gracias, Padre, por este día, por esta palabra. Mira, Señor, yo también debo meditar en eso. Yo también debo asegurarme de estar preparado para presentarme ante ti. Ay, Señor, que estos jóvenes no sigan jactándose en sus soberbias. Que aquellos que no han conocido y se han entregado a Cristo no se jacten más en sus soberbias. Puede no haber un mañana, puede no haber un septiembre, un 2027. Puede que no haya eso más para algunos de nosotros. Que estemos en ti, en Cristo, y heredaremos la vida eterna. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.